Momento vamos a utilizar agua con hielo, agua caliente, un huevo duro pelado y un recipiente de plástico con una boca ancha. Lo que vamos a hacer es colocar el huevo en el recipiente y lo vamos a sumergir en agua helada. Y vamos a observar qué es lo que sucede. Ahora lo vamos a sacar y lo vamos a poner en agua caliente. Como pueden ver, el huevo salió solo de la botella. Lo vamos a volver a colocar en el agua fría. Como pudimos ver, al aumentar la temperatura, aumentó la presión dentro de la botella y el huevo fue expulsado, mientras que al disminuir la temperatura, disminuyó la presión y el huevo ingresó dentro de la botella. Con este experimento hemos intentado explicar una de las leyes de los gases, en este caso la que relaciona la presión con la temperatura de un gas mientras se mantiene constante el volumen. Pudimos ver cómo, sin modificar el volumen de aire dentro de la botella, al disminuir la temperatura el huevo se introducía en ella, mientras que al aumentar la temperatura era empujado hacia afuera. Esto se debe a que si se calienta un gas, sus partículas se mueven más rápidamente. A medida que aumenta la temperatura del gas, la velocidad con la que se desplazan las partículas aumentará y por lo tanto la velocidad a la que chocan contra las paredes rígidas del recipiente. Además, se incrementa la cantidad de veces que chocan. Por lo tanto, habrá mayor número de colisiones por segundo a mayor velocidad y entonces la presión ejercida sobre las paredes será mayor que la que se realiza sobre un recipiente a menor temperatura. En forma inversa, a medida que se disminuye la temperatura del recipiente que contiene el gas, se reduce la velocidad con la que las partículas se desplazan y además la velocidad con la cual chocan contra las paredes rígidas. Esta disminución en la velocidad hace que las colisiones sean menos frecuentes, o sea que habrá menos colisiones por segundo a menor velocidad y por lo tanto la presión ejercida sobre las paredes será menor que la que se realiza sobre un recipiente a mayor temperatura. Esta ley se puede expresar de forma matemática como P proporcional a T, donde P es la presión y T es la temperatura absoluta, es decir, es la temperatura en grados Kelvin. También se puede expresar como P dividido T igual a K, donde K es una constante cuando el volumen y la masa no varían. Es decir, que la temperatura absoluta de cierta masa de gas es directamente proporcional a la presión que se ejerce sobre ella. Esto significa que cuando aumenta la presión de un gas, aumenta su temperatura absoluta y de forma inversa, cuando disminuye la presión, disminuye la temperatura absoluta del gas. Esto es lo que se conoce como ley de Gay-Lussac. Esta fórmula se puede utilizar para determinar el cambio de presión o de temperatura durante una transformación a igual volumen, es decir, isocórica, de la siguiente forma. P1 dividido T1 es igual a K y P2 dividido T2 es igual a K. Por lo tanto, se puede deducir que P1 dividido T1 es igual a P2 dividido T2, siendo 1 el estado inicial y 2 el estado final. En otras palabras, la división entre la presión inicial y la temperatura inicial es igual a la división de la presión final sobre la temperatura final.
De esta forma, hemos realizado una demostración sencilla de la ley de Gay-Lussac con materiales caseros.